A contramano. Vivimos en un mundo extraño, mucho más extraño que el que suponemos. Los humanos somos una especie maravillosa, capaces de convertir una supuesta herramienta de resistencia en una de opresión. Podemos cambiarle el sentido a cualquier cosa. Vivimos en una época en la que grupos minoritarios sufren enormemente de persecución, maltrato, pero de alguna manera, gracias a esta magia humana, muchos de esos discursos de resurrección se pueden usar para avasallar todos los derechos humanos habidos y por haber, los más esenciales. Bueno, vamos a hablar con alguien que descubrimos hace poco. Él participó en un caso como abogado patrocinante en el que el Estado estaba dispuesto a sacarle la custodia a una madre por ridiculeces. No quiero perder más tiempo, quiero que él nos cuente esta historia tan maravillosa con todos los detalles que él conoce. Él es Julio Rayona, es abogado, autodefinido como outsider, y nada, te va a contar toda la información sobre esta desopilante historia. ¿Cómo te va, Julio? Simón te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos, ¿eh? Maravilloso como siempre hablar contigo. Por favor, es un placer. Bueno, a ver, contanos, tiré lo suficientemente rimbombante como para generar alguna intriga y vago, así que llenalo de contenido, por favor. Bueno, yo soy un abogado de la matrícula, un abogado que soy de Mar del Plata, trabajo todos los días y hace un año más o menos estaba en mi oficina y vino una señora con una notificación y con algunas resoluciones judiciales y me cuenta que estaba imputada ante la unidad fiscal número 5 por coacción psicológica, algo que me llamó la atención. Y una señora de unos 40 y pico de años de edad, empleada en una compañía de seguros, mamá de una adolescente que concurre al Colegio Arturo Illia de Mar del Plata, que depende de la Universidad Nacional de Mar del Plata, viuda, su marido había fallecido hace poco y vivía con su hija, y me cuenta esta historia cuando me muestra que está imputada de coacción psicológica y me empieza a contar la historia que es absolutamente infrecuente. Yo llevo casi 40 años de ejercicio profesional y nunca escuché una historia tan desopilante, tan arbitraria y tan injusta para unas personas, ¿no? Para estas dos mujeres, madre e hija. Resulta que ella tuvo a su marido, ella hacía relativamente poco, había enviudado, su marido estuvo gravemente enfermo, pero en su domicilio, con internación domiciliaria, y durante 3 años lo atendieron con su hija hasta que lamentablemente el señor falleció. Esto le ocasionó a su hija, que se llama Trinidad, hoy la nombro porque ya es mayor de edad, cumplió 18 años hace muy poco, y bueno, y Trinidad volvió al Colegio Illia después de haber cursado un tiempo en la época de la pandemia en forma virtual. En ese periodo le hablaban mucho de la educación sexual integral, de los distintos géneros, del cambio de sexo, de masculino femenino, femenino masculino. Bueno, ella ya venía escuchando esas cosas. Cuando va al colegio, sin haber hecho el duelo por la muerte de su papá, con una adolescente dolida por esta situación, en una clase de una materia cualquiera, porque hay que resaltar que la educación sexual integral no es una materia, es un concepto que lo puede dar cualquier profesor de la escuela primaria o secundaria. Bueno, y ella le dice a una profesora que a ella le parecía que quería ser varón. Entonces esto lo tomaron con alegría, la psicóloga educacional del colegio lo celebró, nadie le preguntó qué le había pasado, nada. Y bueno, y esta manifestación que hizo Trinidad, después llegó a su casa, se lo dijo a su mamá, esta duda que ella tenía sobre su sexualidad, y bueno, la madre casi se infarta, pero con serenidad le dijo, bueno, vamos a ir a ver un psicólogo para que nos guíe. Hábilmente no se puso en contra de su hija. Bueno, fueron a ver una psicóloga y
En realidad fueron a ver a dos porque una la boicotearon, después te lo voy a contar. Y bueno, enseguida ella se dio cuenta que eso era más una cuestión de adolescente y de no haber hecho el duelo y el luto por la muerte de su papá, y enseguida cambió de opinión. Hasta que llegó el boletín de calificaciones. La Trinidad lleva su boletín de calificaciones a su madre unos días después, y cuando el apellido de esta nena es Sagane Rivero, y su nombre es Trinidad. Y cuando la mamá lee el boletín de calificaciones decía Sagane Rivero Oliver. ¿Y de dónde salió ese Oliver? No sé, se lo pusieron en el colegio, le habrán dicho, ¿te gusta Oliver? Oliver. Y bueno, entonces la madre casi se infarta y llama inmediatamente y se la cambia de colegio. Y cuando hace el trámite virtual de cambio de colegio, le dicen, no la puede cambiar porque el DNI de esta nena no es igual al del boletín de calificaciones, no la puede cambiar. Son dos personas diferentes. Y bueno, y se va a hablar con la señora, se va a hablar con la psicóloga educacional del colegio, esta es Verónica Rose, y bueno, discute, ella dice, ¿cómo no me van a decir que le cambian el nombre de pila a mi hija? Bueno, todo lo que puede decir un padre que se entera de esto así. Se va del colegio y al otro día ella estaba trabajando en la compañía de seguros, la llaman que había varios patrulleros en la puerta de su casa, va a su casa corriendo a ver qué había pasado, que estaban preguntando por ella, y era para notificarle que le habían formado una causa penal ante una fiscalía por el delito de coacción por no permitir a su hijo transicionar. Resalto lo de hijo porque tanto el colegio en esta denuncia penal como en una denuncia que hicieron al día siguiente, siempre lo trataron de varón a Oliver. Porque esto cuando la madre se entera que le habían formado una causa penal por coaccionar a su hija, amada, pese a parte, son mujeres que se llevan excepcionalmente bien, cuando la hija se entera, se sintió culpable que iban a meter presa a su madre por haber dicho un día en el colegio que le parecía que quería ser hombre. Y bueno, y esto fue el primer mal trago, porque el segundo llegó a los pocos días, cuando le notifican que se había iniciado ante el Tribunal de Familia un juicio para que ella pierda la tenencia de su hija y la guarda de su hija por no permitirle transicionar a Oliver. Cuando hablamos de transicionar, es no solamente cambiar el DNI, sino que esto también implica hormonizarlo, darle bloqueadores hormonales, después las hormonas para que tenga rasgos masculinos. En muchísimos casos se le amputan los senos a las nenas para que no tenga senos y parezcan hombres, y en muchísimos casos más se le hacen injertos de pene con los músculos del antebrazo o bien del muslo, que son espantosas, unas operaciones que parecen del doctor Frankenstein. Yo tengo muchísimas fotografías de estas intervenciones quirúrgicas que nunca las subo a la web porque me parecen espantosas, me parece un horror, una cosa horrorosa. Bueno, o sea que transicionar no solamente implica cambiar el DNI, sino que implica toda esta cuestión de física, ¿no? Y bueno, y cuando me vino a ver esta señora a la oficina, tenía una causa penal era imputada de un delito, y además tenía un proceso en el Tribunal de Familia que hacía ya muchos meses, casi un año, en el cual ella no se había presentado nunca porque le habían dicho en el Tribunal de Familia que esto se arreglaba solo, que era mentira. En los juicios, si uno no se presenta y no dice que no hace valer su derecho a ser oído y a ser escuchado, convalida lo que dice la otra parte. O sea que indudablemente iba a perder la tenencia de su hija, de su hijo, porque es Oliver, y como ya tiene muy pocos familiares, seguramente le iban a mandar a un instituto de menores de varones, porque era varón. Bueno, ante esto, enseguida logré que archiven la causa por la denuncia, que era disparatada, y formulé una denuncia penal contra la psicóloga por el delito de falsa denuncia y falsedad de instrumento público, porque ellos decían que Oliver
era el nombre de Trinidad, con documentos oficiales del colegio, que son instrumentos públicos. Y a la directora del colegio, Analía Laxalde, primero logramos que el Tribunal de Familia anule absolutamente todo porque hice una denuncia por fraude procesal. Fraude procesal es el delito que se comete cuando uno engaña a un juez con cualquier cuestión en forma adrede, ¿no? Cuando lo engaña para que cuando dicte una sentencia se equivoque. Y en este caso yo me presenté ante el Tribunal de Familia y le demostré que ese juicio que se llamaba Sagane Rivero Oliver para la guarda, en realidad Oliver no existía, sino que era Trinidad y la habían engañado, y que no era un varón, que era una nena. Bueno, y ahí logré que el Tribunal de Familia, primero llevé el documento de Trinidad, que nunca se lo habían pedido, bueno, mirá, ¿no? Un año. Y además después la hice que le tomen una declaración testimonial. Y es una nena como cualquier otra, una nena que dijo que tenía novio hace un año, que ella le había dicho que quería ser varón, como se le ocurrió en ese momento, que estaba deprimida. Bueno, y así que formulé una denuncia penal contra la directora del colegio, Analía Laxalde, se llama, por fraude procesal, falsificación de instrumento público. Además hice una denuncia ante la Universidad Nacional del Mar del Plata porque el colegio donde concurre esta nena depende de la universidad para que no puedan seguir ejerciendo la docencia ninguna de las dos. Ante las instituciones educativas del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires también, porque tienen injerencia. Y ante el Colegio de Psicólogos también la denuncié a la psicóloga porque la psicóloga se atribuyó el ejercicio profesional como terapeuta y nadie la había asignado. Y ella se sentía la terapeuta, de hecho, por la fuerza. Y además era tan nociva, esto lo acompañé con las pruebas, ¿no? Contra esta mujer, que Trinidad en varias ocasiones le escribía WhatsApp y le decía, mirá, por favor no sigas insistiendo que sea hombre, yo quiero seguir siendo mujer. Y le contesta, el WhatsApp le contesta a la psicóloga, quédate tranquilo, Oliver, ya lo vamos a arreglar. Justo leíste en mi mente, porque te iba a preguntar, ¿por qué no le dieron bola a los segundos testimonios y tomaron como sagrado el primero? Aparte fue una manifestación de una adolescente en el colegio y ella hizo un tratamiento psicológico, que esto es muy importante. Ella va al psicólogo, al primer psicólogo que va, y enseguida se da cuenta el psicólogo, bueno, y entonces ella va al colegio y le dice a la psicóloga, mirá, yo no quiero ser hombre, yo quiero seguir siendo mujer, estoy en tratamiento psicológico con el licenciado Mengeche, la verdad no me acuerdo cómo se llama. ¿Y qué pasó? Lo llamaron del colegio al psicólogo y lo amenazaron, porque estaba frustrando eso está todo denunciado. ¿Qué te voy a contar a vos que estás en barricada? Pero qué pintoresco, un poco lo que decía en la introducción. Algo que fue siempre negado para las minorías ahora parece haberse convertido en un deber, ¿no? Es una cosa deseable. Sí, yo lo cuento, me parece una locura todo, pero es la pura realidad, ¿no? Bueno, y este psicólogo llama a la señora Rivera y dice, mire, yo no puedo seguir atendiendo a esta paciente porque me siento presionado por el colegio. Y no quería comprometer por el colegio de psicólogos. El colegio de psicólogos tiene un pensamiento muy parecido al de la psicóloga esta y a la directora del colegio. Que hablan mucho del cuidado de la mujer, del feminismo, todo, y acá agredieron a una mamá y a su nena. Son dos mujeres, ¿no? Luchan mucho por el feminismo y atacan a las mujeres. Y entonces cambió de psicóloga y la nueva psicóloga nunca le dijo a la psicóloga del colegio quién era para protegerla y para protegerse ella también. Así que, porque si no, amenazaban del colegio. Y en este hecho tan grave, pero absolutamente querer transicionar a alguien por la fuerza, tiene uno se pone a pensar cómo puede ser que quieran hacer tanto mal, ¿no? Porque vos pensás que una persona transicionada tiene una expectativa de vida de no más de 20 años.
porque es tan grave el tratamiento hormonal, las intervenciones quirúrgicas, las secuelas psiquiátricas, psicológicas. Hay un índice altísimo de suicidios de las personas transicionadas, y bueno, y tantas intervenciones quirúrgicas y actos médicos aberrantes y aparte insanos como es inyectarse hormonas del sexo opuesto, no viven más de 20 años. Pero acá está lo que estuve indagando y buscando y que encontré por qué insisten tanto en transicionar. Una persona transicionada debe invertir todos los meses alrededor de $3.000 para estar viva y sobrevivir más o menos bien. Entre gastos médicos, terapeutas, bueno, ni contar las intervenciones quirúrgicas. Estos $3.000 los paga el Estado. En su momento el gobierno actual dijo que no lo iba a pagar más y después hubo un fallo judicial por el cual con un amparo el Estado sigue pagando $3.000 por mes a cada persona transicionada. Si esta persona vive 20 años, que es el promedio de supervivencia de las personas que cambiaron de género y pasaron por estas intervenciones quirúrgicas, son más de $700.000 que ganan las empresas farmacéuticas con cada transicionado. ¿Es una locura esa esperanza de vida? Y es la realidad. Insisten tanto que transiciones y en realidad te están condenando a muerte. Porque fíjate, esta nena que tiene, cuando empezó con todo esto, tendría 16 años, y iba a vivir hasta los 36, con suerte. Decime, Julio, voy a aprovecharte. A mí, la verdad, creo que ya lo hemos hablado, me ves venir. A mí, lo que cada uno haga con su vida me frega, la verdad, no me preocupa. Soy demasiado inteligente para que sea una preocupación para mí. Ahora, sí debo reconocer que estos mecanismos tan irreversibles en algunos casos, decididos por menores, me parece terrible, porque digo... Pero hay una cuestión acá que es constitucional. El Tratado de Helsinki, incorporado a la Constitución Nacional, en el artículo 75, igual que un montón de tratados internacionales, que son letras de la Constitución, establece que no se puede hacer ningún experimento. Estamos hablando de estas hormonizaciones, amputaciones, son todas experimentales. No se puede hacer ningún experimento con menores de edad, ni aún con el consentimiento de los padres. Por lo tanto, todas estas intervenciones y esta ley las leyes que rigen esto, que es la ley de identidad de género, es absolutamente inconstitucional. ¿Menores de edad es menor de 18 años? Menor de 18. Si sos adulto, tenés más de 18 años, y si sos adulto, bueno, haz lo que quieras con tu cuerpo, con tu... Desasname, sí. Y de paso sirve para realzarlo, en el caso de que esté explorando bien algo, creo que dijiste. Una chica de 12 años que se quiere amputar los senos, o un chico de 12 años que se quiere amputar el pene, ¿puede hacerlo hoy? Sí, lo puede hacer, aunque los padres no quieran, el Estado se hace cargo. Qué locura, o sea, no puede... A ver, repasemos juntos. Yo creo que de 14 para abajo, vos, aunque le digas a una chica que querés tener sexo o al revés, le mandes mails expresándole tu amor y tus deseos totales, el mayor no puede tener esas relaciones porque es considerado una violación como corresponde. De hecho, estoy completamente... De 16, de 16 para abajo. De 16 para abajo. O sea que en realidad un menor no puede decidir tener una relación sexual, pero sí cambiar el sexo. Sí, y no solamente de 12 años, de 4, de 5. Porque, vamos a una situación teórica. Un nene de 4 años que va al jardín de infantes con estas concepciones, ¿no? Y en vez de jugar con el camioncito que le dan, juega con las muñecas, con las nenas. Entonces, no, este chico hay que transicionarlo, él quiere ser mujer. Entonces, en el colegio le dicen a los padres que en realidad habría que hacer una transición. Los padres dicen, no, ni loco. Ah, no, entonces le dan intervención a la justicia. Y que los padres se están oponiendo a la transición de género de su hijo, que su hijo decide y que ellos se dan cuenta que él tiene actitudes que quiere transicionar y transicionan por la fuerza. Por eso esto es disparatado, porque acá se viola
la patria potestad, ¿viste? El deber sagrado que tenemos los padres de educar como queremos a nuestros hijos, de velar por su seguridad, por su salud. Esta ley de identidad de género es lo más disparatado que existe en el mundo. El Estado se hace cargo de la transición de esa víctima y el Estado invierte esas sumas enormes de dinero en esos gastos de hormonización, para trasvestir a esa víctima. Y claro, y ahí todos se refriegan las manos porque son sumas enormes. Aparte todos sabemos, y lo tenemos recontrasabido, que las farmacéuticas a los médicos, a las clínicas, a las instituciones médicas, le dan un porcentaje de las ganancias. Eso, más viejo que, Sí, sí. que caminar con zapatos. Mirá, yo tengo dos clientas, dos chicas jóvenes, que las dos hicieron transición de género en la adolescencia. Las dos se arrepintieron, las dos tienen que seguir tomando hormonas masculinas porque los médicos no saben bien las secuelas de dejar de hormonizarse con las hormonas que no corresponden, que lo van haciendo de a poco. Las dos tienen vello en la cara, las dos tienen la voz gruesa, a las dos le amputaron los senos y las dos quieren volver a ser mujer y no pueden. Y además ya son estériles, ¿no? Por todas las cosas que tomaron. Y las dos sufren el mismo cuadro de depresión grave que posiblemente no lleguen a vivir muchos años más. De ahí la cantidad de suicidios que hay. Ya a esta altura de la carrera, a mí no me asusta nada de lo inconstitucional, abunda, no te voy a sorprender a vos. Ahora, que el Estado tenga un rol tan activo en avasallar los derechos de los niños, que están protegidos por la Constitución y tratados que tienen jerarquía constitucional, no deja de ser muy pintoresco. No, eso es increíble. Es increíble, aparte después hablan del interés superior del niño. Estas frases hechas, acá están matando chicos, lo están condenando a muerte. Y que eso no implica que ese chico cuando crece, tiene 18 años y quiere ser mujer, quiere ser un molino de viento, que quiere disfrazarse de caballo, que haga lo que quiera si es adulto. Pero un nene no está en condiciones de decidir absolutamente nada. Y los adultos tienen prohibido hacer cualquier tipo de experimentación con sus hijos. Así que es inconcebible. De ahí que este hecho tuvo tanta trascendencia, no solamente en la Argentina, en todo el mundo. Esta ideología de género pone claro que es absolutamente arbitraria, en este caso compulsiva y casi por la fuerza, imagínate, la madre podría haber estado detenida en la unidad penal porque supuestamente se había opuesto a que su hija sea varón, ¿no? Al deseo de su hija. Claro, pero hay 720.000 razones verdes para que esto ocurra. Sí, es así. A ver, yo siempre como analfabeto, pero interesado, tuve la idea de que la educación sexual es buena porque ahorra embarazos no deseados, madres adolescentes. La ESI, tal cual se está desarrollando, ¿es buena para vos? Creo haber visto y oído que no estás muy de acuerdo. ¿Por qué? Bueno, yo lo que no estoy de acuerdo no es en la ley ESI. La ley ESI que habla de embarazo no deseado, de prevención de enfermedades venéreas, de cuidado de la salud. Y la ley ESI habla de biología, habla de dos sexos, nada más. El problema de la ley ESI es que fue reglamentado en el gobierno de Alberto Fernández y el artículo 7º de la ley dice que la reglamentación la tiene que hacer el Ministerio de Educación y el de Ciencia y Tecnología. Bueno, y ahí se juntaron para reglamentar la ley. Y esta debe ser la única ley en el mundo que está reglamentada. Reglamentado es una ley, es como si fuese una ciudad y la reglamentación es el camino de acceso a la ciudad, para graficarlo de alguna para que se entienda. Y bueno, la reglamentación que tiene que seguir, por supuesto, la letra de la ley y el espíritu de la ley, no habla de lo que habla la ley, habla de otra cosa. Habla de géneros, de transexualismo, de hormonizaciones. La reglamentación no tiene nada que ver con la ley. Por eso esto es fácil de solucionar, porque las reglamentaciones las hace el Poder Ejecutivo, no las hace el Congreso, las leyes hace el Congreso. Así que esto se podría solucionar muy fácilmente si se deroga esa reglamentación y el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente,
hace una nueva reglamentación donde se hable cómo establece la ley de biología, de dos sexos, toda la vida fue la naturaleza del ser humano con relación al sexo. Sí, Nada. sí, que podría incluir perfectamente y sin ningún tipo de sanción moral de ningún tipo, la homosexualidad como la elección de gente igual que Pero nosotros. por supuesto, bueno, es parte de la educación sexual, pero una cosa es la homosexualidad, que por supuesto tiene que ser reconocida y todo, y con los mismos derechos que cualquiera, pero de ahí a los géneros diversos, vos fíjate, hay que casi 150 géneros ya, ¿viste? Ya no saben qué inventar. Y las intervenciones quirúrgicas, las oblaciones, las mutilaciones, todo, eso es un disparate, una locura absoluta. Lo que hace la ley de ESI y esta reglamentación es la excusa para que en varias instituciones educativas se lean libros pornográficos a los chicos o se les muestren películas pornográficas o que bailen los travestis en los jardines de infantes, etcétera. Que esto linda y es el camino vecino a el abuso infantil y la corrupción de menores. De ahí que yo tengo varias causas penales en trámite contra docentes por corrupción de menores, porque hasta los tenemos filmadas a las docentes hablando de la ley ESI y mostrando películas pornográficas o mostrando fotos de ellas mismas en posiciones amatorias. No solamente que estas causas están en trámite, sino que me han denunciado a mí. Esto es realmente desopilante. ¿Cómo es eso de que las maestras le mostraban fotos de ellas en posiciones amatorias? Sí, uno de los casos es de Necochea, de una profesora de historia que le mostraba toda la filmación, encima con un hijo travesti, una profesora. Vos mirá, ¿no? Los alumnos, los varones, la filmaban para reírse de lo disparatado de esto. Y las nenas fueron las más afectadas emocionalmente por esto. Que esto es muy importante porque hay una estadística de manada, que son las mamás de chicos con disforia de género y que sufren esta, que es una patología psiquiátrica, es la que se aprovechan para transicionarlo, que las estadísticas dicen que más del 90% de las personas transicionadas son mujeres que optan por ser hombres. Esta profesora fue filmada por los alumnos, con esa filmación yo patrociné a una mamá de una nena, hice una denuncia por corrupción de menores en Necochea, y me hicieron un juicio que ya por suerte terminó, y por supuesto que salí absuelto. Me iniciaron una acción en el Colegio de Abogados de Necochea para retirarme la matrícula, que no pueda trabajar más, porque yo soy un cis heteropatriarcal normativo. Esto tipifica el delito de corrupción de menores, por más que esté la ley de identidad de género, a mí qué me importa. La ES y todo, vos no podés. El Código Penal sanciona severamente a cualquier adulto que trastoca la evolución natural de un niño en cuanto a la interpretación del sexo y todo. Vos no podés intervenir así por la fuerza contra un nene. Una locura. Y decime, tengo quizás un poquito más de nociones que los legos sobre derecho, pero no dejo de ser uno más. Al lado tuyo no debo saber nada. Ahora digo, si la demanda se llegó a plasmar, es porque hubo un juez que ignoró por completo los derechos del niño que están en la Constitución. Entonces, vos tenés que hacerle ver algo demasiado grueso. Bueno, yo en el último libro que escribí, cuento cómo hice echar a varios jueces. Cuando todos los ciudadanos, más los abogados, estamos capacitados para iniciar un jury de enjuiciamiento, un juicio político, cuando un juez es de esta característica que vos me decís. Más hice echar al presidente de la Cámara Penal de Mar del Plata por extorsión. Bueno, creo que es esa la actitud que en realidad tendría que ser lo normal, estar ocupando un cargo y no tener la capacidad cultural suficiente para desempeñarlo con idoneidad, también es corrupción, no solamente robar dinero, también totalmente, es robar un cargo público, además un juez. Bueno, y he hecho jueza de familia, el presidente de la Cámara Penal, he hecho un montón de acciones
Por eso, y no me distraigo, y yo sé cuál es mi objetivo, y me pueden poner adelante el obstáculo que sea, o difamarme, o decirme cualquier cosa, y yo sigo con mi objetivo. Y creo que ahí está el secreto, y no distraerse en cuestiones secundarias, porque si no uno pierde, más en las cuestiones de este tipo jurídicas, donde uno representa los intereses de alguien, ¿no? Y yo no puedo decir, y el juez me dijo que no. No, si me dijo que no y estaba infundado, bueno, apelo, y si veo que hubo una maniobra extraña, lo denuncio. Ese es nuestro trabajo, ¿no? Sí, aparte no hay nada más fácil que, según el parámetro que está en la Constitución y que vos me acabás de compartir, saber cuándo un niño es menor y cuándo pasa a ser mayor. Podés calcularlo el día exacto. Entonces digo, pifiarle a eso es como muy grosero. Claro, hay un montón de delitos que se cometen, que están tipificados en el Código Penal, relacionados con el envenenamiento por medicamentos. Hay un montón que los jueces normalmente miran para otro lado, se hace lo que no lo ven. De ahí que tengo yo varios procesos iniciados contra los responsables de envenenamiento, ¿no? Que hay algo que no te vas a meter con tal cosa. Y bueno, yo siempre digo, los abogados somos auxiliares de la justicia, es como que damos una mano a la justicia, no a los jueces. No somos auxiliares de los jueces, sino de la justicia. Es una gran visión, sí, totalmente. A ver, yo ya a esta altura te voy conociendo, te voy admirando. Pasanos, por favor, las redes para que la gente se meta más en tu trabajo. Bueno, yo tengo Twitter, que lleva mi nombre, @Julio Razona, igual que Instagram, Telegram, Facebook. Tengo muchas redes sociales porque en su momento fui muy censurado por el sistema. Y entonces a veces abría una y no la tenía más. Entonces son esas 4 que las utilizo siempre. Ahora, por suerte, hace mucho que no sufro ningún tipo de censura. Y bueno, y el canal de Telegram, que es Julio Razón, abogado, canal de comunicación, es un canal donde puse a disposición de todo el mundo, por supuesto en forma gratuita, una enorme cantidad de modelos para presentar cuando son avasallados los derechos de la persona. Gratis, así para que todo el mundo sepa qué hacer en una institución educativa, en una sala de salud, en una situación que se siente conmocionada y coactada por el Estado cuando es una injusticia, acciones judiciales, extrajudiciales, administrativas, todo lo pongo a disposición de la gente para que se sepa defender, ¿no? Para que se haga valer. Y ahora estoy terminando de escribir un libro sobre ese tema. Y donde junté todos los modelos y cuento historias, como siempre, cuento historias personales, entre ellas la de esta que te conté hoy de la transición por la fuerza en el Colegio Ilia de Mar del Plata, y acompaño como en el relato todo lo que pasó, en forma así de un relato tipo novela, que es todo cierto, y acompaño las copias de las presentaciones que hice en los distintos organismos, las denuncias, porque es delito, como la denuncia que hice ante el Colegio de Psicólogos, la denuncia ante la justicia penal, para que todo el mundo sepa también cómo defenderse, ¿no? Ante una situación de ese tipo tan grave. Es muy valioso lo que haces, por eso te damos tanto micrófono, no tanto lo que hemos hecho hasta ahora, sino lo que haremos si tenés ganas vos de hablar con nosotros, lo valoramos enormemente. Bueno, querido, esperamos ansiosos la próxima charla, te mandamos un abrazo grande, gracias por el tiempo. No, al contrario, un gran abrazo para vos y gracias por haber tenido la deferencia de llamar. Por favor, más que merecido. A contramano. A contramano. La gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada.